Manuela Vicente Fernández, 1970, Viana do Bolo, Ourense, España. Escritora y crítica literaria. Forma parte de varios colectivos culturales y ha publicado poesía, ensayo, relato y microrrelato en más de una docena de libros colectivos y revistas nacionales e internacionales. Revista Luces, sección Microrrelatos, Coruña, El Callejón de las 11 Esquinas, Zaragoza, Papenfus, Pájaros y Nomenclaturas, México, Extrañas Noches, Literatura Visceral, Argentina, Inmediaciones, Bolivia, Letras Itinerantes, Colombia, Conexión Norte-Sur, España, etc. Premiada y finalista en múltiples concursos literarios. En abril de 2021 salió a la luz su poemario Poemas Atópicos, finalista en el primer premio de poesía Las Nueve Musas Ediciones. Ha participado con uno de sus cuentos, La Huésped, en el proyecto Sherezade, publicación online que nace en la Universidad de Manitoba, Canadá, con el fin de difundir el castellano a través de cuentos de habla hispana de todo el mundo. Comprometida en difundir la literatura femenina actual, dirige el blog bilingüe Nosotras que Escribimos, Mujeres que Escribimos, Blogspot, y ha participado en diversos proyectos solidarios como el Libro Femenino Plural de ayuda a la Asociación Clara de Campoamor, entre otros. Pertenece a la Asociación de Escritores Solidarios 5 Palabras y es socia de AMEIS, Asociación de Mujeres Escritoras e Ilustradoras, al igual que de REM, Red de Escritoras de Microficción. Forma parte del equipo de redacción de Moon Magazine, en el que colabora escribiendo reseñas literarias, actividad que también ejerce habitualmente en la revista Culturamas. Príncipes del pueblo llano. Todos los príncipes quieren ser ranas, aunque ninguno de ellos lo reconocería, ya que esta condición les ha sido negada desde el principio de los tiempos, y por eso todos los cuentos se cuentan al revés, y en ellos son las malvadas brujas las que hechizan a los príncipes, convirtiéndolos en ranas, hasta que les besa alguna princesa y se alzan de nuevo, con el control de su reino. Pero, si no me creéis, no tenéis más que fijaros en las huellas que dejan estos soberanos por donde pasan. Sus pies siempre van infundados en largos zapatos puntiagudos que ocultan su huella de batracios, y cuando hablan no pueden evitar que les cuelguen hilos de baba hasta sus corbatas. Solamente hay una solución para que puedan convivir tranquilos con su verdadera naturaleza, y es la de construirles una ciénaga en el baño de su cuarto. De esta forma, cuando llegan todos tiesos y deshidratados de sus largos mitines, pueden recuperar la compostura, sumergiéndose de lleno en el fango. Deconstrucción. Cuando llegó el momento de marcharme a otra ciudad, decidí desmontar mi casa. Tal y como había hecho al construirla, comencé por quitar las tejas, para abrir algo de espacio y descender después hasta el armazón. Confieso que las vigas del ático me llevaron algo de tiempo, impregnadas de recuerdos como estaban. También el suelo, que hube de ir devastando por capas, que asomaban al rascar, como las edades de los árboles cuando se talan, haciéndome descender al piso inferior. Para mover las paredes de los tabiques, hube de tomar medidas especiales y empujarme desde el pasado al presente con un arnés. Los muebles los desmonté por tiempos, plegándolos como se pliegan los recortables de la niñez. Cuando por fin hube terminado, guardé toda la estructura de la casa en mi tarjeta de memoria y subí al avión. Caldo de cultivo. Un poco antes de llegar al abismo, les cayeron las vendas de los ojos, apenas con el tiempo justo de ver que la inmensa caldera en la que iban a ser arrojados era la misma que surtía de sopa a sus hijos.
Bueno, pues mi encuentro con las letras se remonta a mi infancia. Escribo desde los 7, 8 años. Comencé escribiendo canciones infantiles que escribía a mi manera. Más tarde cambiando los finales de los cuentos o continuándolos, los cuentos infantiles que leía, inventando después mis propios cuentos que escribía en folios y cosía a modo de encuadernación. Más tarde pasé a la poesía. Durante muchos años estuve escribiendo poesía, décadas de mi vida, hasta que volví al cuento, volví a reconciliarme con el cuento y empecé a publicar en la red, en diferentes medios, y a través de ahí llegué a un grupo de microrelatistas. En cuanto descubrí el microrelato y la minificción, fue para mí algo que me abdujo prácticamente, sufrí una abducción, o sea, fue algo que para mí me motivó muchísimo, me cautivó la forma de cómo en pocas palabras se podía condensar tanto, cómo la estructura del microrelato no se parecía a nada, no era convencional, no estaba sujeta a la introducción, nudo, desenlace de la estructura del cuento, sino que ahí pues todo era una libertad. Podías incluso recurrir a otros textos, hacer lo que se llama intertextualidad o desmontar cuentos, cambiarles el final. Entonces para mí este género era como un puzzle, a mi juicio se debería llamar puzzle relato, precisamente porque es el lector el que lo acaba, cuya última pieza pues acaba completándola el propio lector cuando la lee. En un microrelato nada es baladí, nada es banal, cada palabra cuenta e incluso el título. A veces hay que volver al título para darle un sentido al texto. El título cumple una función muy especial, porque en un texto pequeño donde las palabras, ninguna de ellas es superflua, pues el título tampoco lo es. Entonces es un género apasionante para mí, que incluso alguna vez he pensado en dejar un poco de lado para volver a la literatura y proponerme algo más largo como la novela, pero que no deja de estar en mi vida presente. Siempre en algún momento del camino vuelvo al micro, porque es una imagen, es una captura, es algo que pueden ser 9 palabras, pueden ser 100 y algo, 200, pero con poquitas palabras dices muchísimo. Y me gusta mucho pertenecer a la red de escritoras de minificción, porque para mí es un encuentro literario, no solo con el universo femenino, ¿no?, tan rico en emociones y en expresión, sino me gusta mucho por el tema de que es un grupo internacional, en el que no hay fronteras, en el que al margen de culturas pues todas nos enriquecemos, ¿no? Todas participamos y nos nutrimos de lo universal, ¿no? Y luego de lo particular que cada una puede aportar. Entonces para mí eso es un enriquecimiento que nos hace crecer y que además nos hace compartir pues distintas corrientes, como pues en las latinoamericanas, el microrrelato en la cultura latinoamericana digamos que es la cuna, y de allí se ve también su evolución. Al principio jugaba mucho el papel sorpresa, el papel ingenio, y ahora se busca también un mensaje más profundo, más espiritual, y entonces este intercambio para mí pues es muy enriquecedor. Y estoy encantada de participar en la red de escritoras de minificción y compartir todo lo que es nuestra andanza y nuestra libertad de no estar sujetas a cánones y de romper con estereotipos y poder pues reivindicar nuestra forma de dar voz a la literatura como mujeres y como la diversidad que componemos al reunirnos de varias geografías diferentes. Estoy encantada y agradezco al grupo pues que me haya incluido y que me haya dado la bienvenida y me deje formar parte. Muchas gracias.